¿Quieres saber cuál es la técnica del reencuadre y cómo utilizarla en el coaching profesional? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, y si es la primera vez que por alguna razón diste con alguno de estos videos en el internet, bueno, genial. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido que está diseñado especialmente para ti, para apoyarte en tu aprendizaje o en la ejecución del coaching profesional. Pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo humano para que podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre una de las técnicas que más se utilizan en el coacheo profesional. Y si tú te dedicas a esta profesión, seguramente habrás escuchado de ella y es el reencuadre. Así que primero lo primero, ¿qué es esto de la técnica del reencuadre? Bueno, el reencuadre es una técnica transformativa que nos permite mirar una situación desde diferente óptica o desde diferentes ángulos. Ahora, tú me dirías, bueno, Liliana, pero ¿para qué me interesaría mirar una situación desde diferente óptica? Bueno, el reencuadre es muy útil porque nos ayuda a transformar todas aquellas oportunidades, retos, desafíos, pensamientos o creencias limitantes, nos ayuda a transformarlos en oportunidades. Nos ayuda a modificar una mentalidad fija hacia una mentalidad de crecimiento. Ahora, si no recuerdas qué es esto de la mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, significa que, por ejemplo, imagínate, en las sesiones de coaching a veces puede llegar un cliente o nosotros mismos podemos estar experimentando una situación que es muy frustrante. Podemos estar atravesando por una problemática a la cual no le encontramos pies ni cabeza, no le encontramos solución y de plano podemos tener una mentalidad fija. La mentalidad fija significa que estamos con un pensamiento diciendo una y otra vez que esto no tiene solución, que esto no se puede modificar, que esto jamás va a cambiar, que esto realmente es un problema, que no podemos hacer nada al respecto y que en realidad no tenemos ninguna oportunidad o ninguna ventaja sobre esto que está pasando. Ahora, una mentalidad de crecimiento significa tener una mentalidad contraria, significa poder mirar cuáles son las oportunidades en esto que está pasando hoy mismo. Puede ser que esta situación, esta problemática o esta experiencia por la que estoy atravesando me ayude en el futuro a ganar algún aprendizaje o a convertirme en una mejor versión de la que yo ni siquiera sabía que podía tener. Así que eso es realmente y está relacionado con el reencuadre. El reencuadre significa mirar esta situación por la que estoy atravesando actualmente, pero verla desde diferentes ángulos y decir, oye, a ver, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar esta situación actualmente? ¿Qué es lo que me está tratando de dejar esta situación por la que estoy pasando o esta problemática que estoy experimentando en este momento de la vida? Ahora, por supuesto que cuando suceden situaciones de esta manera, nuestro cerebro inmediatamente empieza a sacar conclusiones. Por supuesto que nuestra mente es poderosísima y empieza a sacar conclusiones e historias y a decir, bueno, esto está sucediendo por esto y esto y esto y esto. Y definitivamente en esos momentos el cerebro puede llegar a la conclusión que posee la verdad absoluta. Puede pensar que tiene todas las herramientas y que tiene todo el contexto de la verdad y que realmente todo aquello que me estoy diciendo en la mente o esa narrativa y conclusiones a las que estoy llegando, bueno, tienen toda la verdad absoluta del planeta. Y puede ser que la verdad esté muy separada de la realidad. Porque puede ser que nada de eso sea verdad. Por esa razón, aquí es en donde entra la utilidad del reencuadre. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a llevar a la práctica el reencuadre? Primero que nada, si lo quieres implementar con tus clientes en sesiones de coaching, tú puedes implementar esta técnica utilizando preguntas que generan reflexión. Ahora, aquí lo primero que hay que hacer es poner atención a cuál es la narrativa del cliente, cuál es la historia que se está contando de esta situación por la que está atravesando actualmente, qué es lo que se dice,
¿Cuál es la historia o cuáles son las conclusiones a las que está llegando con esta problemática o con esta situación? Por ejemplo, imagínate que alguna persona llega a una sesión de coaching y dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo muchísimos problemas porque no soy un presentador o un buen presentador en público y esto me está generando muchísima frustración, me está generando problemas con mi jefe y ya no puedo más, así que esto me puede hacer incluso hasta renunciar. Oye, a ver, espérame. Ahí es en donde yo puedo implementar preguntas. Oye, a ver, ¿cómo puedes modificar esta habilidad? ¿Cómo puedes modificar la situación por la que estás atravesando actualmente? ¿De qué otras formas puedes mirar esta misma situación? Ahora, si bien el que hagamos estas preguntas y tengamos este tipo de reflexiones no significa que la persona de la noche a la mañana se va a volver un excelente presentador en público. Claro que no. Puede ser que sea una persona muy tímida, puede ser que tenga muchísimo nerviosismo o puede ser simplemente que no se le esté dando esa habilidad en particular, pero eso no significa que no pueda mejorar. Así que en lugar de enfocarme en lo negativo, en todo aquello que no se puede hacer, en todo aquello que no me agrega valor, bueno, acá de lo que se trata es sacar conclusiones de cómo resolver el problema, cómo resolver la situación, cómo modificar esta habilidad, cómo modificar las cosas o la realidad actual. Ahora, eso no significa que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero lo que sí significa es que juntos vamos a hacer equipo para poder pensar sobre otras opciones. ¿Cuáles son otras alternativas que tenemos? Probablemente no puedo modificar esa situación en este momento de la vida. A lo mejor ahorita me está costando trabajo hacer presentaciones en público y me está costando trabajo ganar estabilidad, pero eso no significa que no pueda ponerme a practicar, esto no significa que no pueda intentarlo y esto no significa que no pueda mejorar en el futuro. Así que por supuesto que ahí es en donde entran todos los beneficios del reencuadre. Ahora, esto aplica no solamente para el ambiente laboral, pero también para la cuestión personal y para cualquier tipo de problemáticas que podamos estar experimentando. Por esa razón, antes de ponernos a juzgar la situación o incluso de casarnos con una narrativa en particular o sacar una conclusión rápidamente de lo que está sucediendo sin darnos siquiera la oportunidad de qué otras cosas podemos hacer o de qué otras soluciones podemos encontrar, bueno, ahí es en donde entra este tipo de herramientas. Ahí es donde se encuentra la utilidad de este tipo de técnicas que nos van a apoyar precisamente para mirar esa situación desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas y tratar de encontrar diferentes soluciones a las experiencias que no me están ayudando en este momento de la vida. Así que bueno, ahora ya lo sabes, ese es el reencuadre, así puedes utilizarlo en tus sesiones de coaching con los clientes o en cualquier situación que tú tengas de manera personal. Y bueno, espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.